Buenas noches. Estarán extrañados de que hace tanto tiempo don Juan del Amor, nuestro gran amigo, el psicólogo Juan del Amor, no está con nosotros, pero la verdad es que está demasiado ocupado viajando por toda España e inclusive fuera de España haciendo cursos. Es un hombre muy, pero muy positivo. Siempre nos dijo desde el primer día, Milton, tenemos que reunirnos de seres humanos positivos, seres humanos que crean, que no sean negativos, que no digan no estoy enfermo, por ejemplo, sino que digan estoy sano. La palabra no, ni, todas esas cosas nos dicen que no deben existir. Les digo esto porque hoy vamos a estar con Andrés Hernández del Cerro, un muchacho muy, pero muy joven, que nos va a hablar acerca de la hipnosis regresiva, un tema controvertido, sobre todo allí, donde nos están viendo en el Río de la Plata, en Uruguay, en Argentina, es bastante controvertido, pero de todas maneras queremos que él nos diga, nos hable acerca de esto y de la importancia que puede tener. Buenas noches. Buenas noches, Milton. En primer lugar, entonces, preguntarte cómo has comenzado en este mundo de la hipnosis regresiva, si hay, como cualquier carrera, por ejemplo, un lugar donde uno puede ir a titularse en esto, o si realmente sos autodidacta. Sí, en la psicología, cuando uno termina la carrera, existen pues, unos grados en los que se dan unos másteres, en los que se da la hipnosis. En mi caso personal es de manera autodidacta. Comenzó en una época de despertar que yo tuve, cuando me retiré y estaba en la Facultad de Ciencias del Deporte, pues comenzó una introspección, una investigación que yo bien no sabía por qué era. Comencé, pues bueno, investigando mucho sobre el tema de la alimentación, fundamentalmente. Empecé a ver ya en muchos cambios en mi interior, como eran los hábitos de dejar la carne, de dejar la leche, y eso fue cambiando de alguna manera mi estructura no física, sino también mi estructura mental y molecular. Es decir, y fue haciendo un trabajo progresivo que me llevó al punto de la hipnosis mucho después. Ya cuando yo no consideraba ni pensaba que la espiritualidad, como la podemos tratar, o este tipo de temas, no creía en ello. De hecho era muy científico, muy cerrado, muy ateo por la muerte de mi abuelo. Me hizo odiar a Dios y considerar que Dios no era parte de nosotros, si me ha arrancado a un ser que yo tanto amaba. Pero he comprendido perfectamente que era un proceso de mi vida y hoy en día lo tomo de una manera totalmente diferente. Porque tenemos que entender que la hipnosis es una herramienta de la psicología, y la psicología es el estudio no de la mente, sino del alma, por su etimología, como bien dice Horacio Ruiz, que es un hipnoterapeuta de aquí y un buen amigo. Entonces, entender que para sanar no solo se deben de utilizar los medicamentos, es decir, yo no estoy en contra de la medicina convencional, ni estoy en contra de los médicos que hacen su buen hacer y su función correcta. Pero sí que tenemos que entender que la mayoría de enfermedades y de patologías son psicosomáticas. Y eso es lo que nos ha mostrado la vida y lo que nos va mostrando día a día conforme vamos tratando a la gente, que cualquier patología, sea cual sea, es muchas veces por traumas y por cosas que arrastramos del pasado. Entonces, llegar a ese origen es fundamental para sanar cualquier dolencia. Estamos hablando desde un dolor mínimo, sea cual sea, un dolor de tobillo mínimo, a un cáncer, una enfermedad muy grave. Y hemos comprobado que se solucionan casi todos, los que se tienen que solucionar. También tenemos que entender que cada uno lleva su proceso y que no podemos intervenir en los procesos de todo el mundo. Entonces hay personas pues que tienen que pasar el proceso de la muerte, pero bueno, como entendemos, y esto no solo nos lleva a la sanación y al comprender que las enfermedades son psicosomáticas, sino a que hay algo más allá, mucho más allá. Y es lo que vamos mostrando. Entonces, cuando nos quitamos ese lastre, cuando nos quitamos los pesos de la vida y vamos limpiando, digamos, nuestra aura, que va transmutando hacia nuestro cuerpo físico, pues vamos viendo que
hay otras realidades que podemos acceder a ellas y que nadie va diciéndole a esa persona que vaya hacia eso, ni que vaya hacia otra vida, ni ninguna cosa de esa. Es la persona la que va hacia esos eventos. De todas maneras, Andrés, en mi caso particular, digamos que nunca fui crédulo, nunca creí en esto, hasta que un día, hace unos cuantos años atrás, estando en Guayaquil, Ecuador, en el restaurante de un amigo, un gran amigo uruguayo, un chifa es un restaurante chino, allí concurrían todos los días a almorzar, a cenar, un grupo llamado Los Iracundos, un grupo uruguayo que en su época, por los años 60, 70, fueron muy famosos, se radicaron definitivamente allí en Guayaquil, y estábamos discutiendo acerca de este tema, de la hipnosis, y uno de ellos se levantó, pasó por detrás mío, me tocó y caí en un sueño profundo increíblemente. Y después, pasado el tiempo, inclusive le costó despertarme después, pero con el tiempo, Juan del Amor, de quien hablaba al principio, que vive en Sejín, sí, un gran psicólogo, Juan, a mi señora, en un par de oportunidades, aquí mismo, donde estamos, la hipnotizó, y yo, como dicen ustedes, en el Río de la Plata no me van a entender, flipé en colores viendo lo que había logrado con mi señora. Sí. En fin, entonces la primera pregunta entonces también sería si todos los seres humanos son susceptibles de ser hipnotizados e inclusive de llevarlos a regresiones. Ya hablaremos después lo de las vidas pasadas, la reencarnación y todo eso. Sí, todos los seres humanos tenemos la capacidad de llegar a esos estados porque es una capacidad innata del ser humano. Es decir, hipnosis viene del latín hipnos, que es sueño, que en parte no es un término, una terminología que sea correcta, porque tú no estás entrando en un estado de sueño, sino un estado de tránsito, un estado de trance. Entonces, ¿quién no puede ser hipnotizable? Pues se suele decir, y es muy común, que las personas que somos inteligentes somos las que más dificultades tenemos de entrar, cuando es todo lo contrario. Cuando una persona sabe llevar las indicaciones del terapeuta es cuando más fácilmente entra en esos estados. Los que no son aquellas personas pues que tendrían deficiencias mentales, pues como un síndrome de Down, o como una persona que sea muy anciana y no pueda comprenderte, un niño muy pequeño, pero esos serían los casos. O sea, una persona sana en su totalidad son las más susceptibles para entrar en ese trance. Lo podemos hacer mediante una persona o mediante nosotros mismos, mediante una relajación. La hipnosis, nosotros estamos continuamente en hipnosis diariamente cuando nos quedamos focalizados en cualquier objeto, en cualquier situación, viendo la tele, cuando estamos en el coche y nos quedamos, ¿qué decimos? ¿Quién ha conducido? ¿He sido yo? Porque yo estaba en otro sitio. Cuando nos quedamos con la vista en blanco y estamos pensando en otras cosas, eso es estar en hipnosis. Es decir, la hipnosis es un estado natural del ser humano. Lo que pasa es que el concepto de hipnosis no está muy bien planteado porque, claro, hipnosis significa sueño, entonces quizás deberíamos de darle otro nombre, pero al final, ¿para qué buscar tanto nombre? Porque al final todo es lo mismo y siempre estamos buscando etiquetas para poner. Hipnosis es un estado muy natural, muy natural del ser humano. Ahora, cada persona evidentemente es un mundo. Cuando un paciente se sienta, por ejemplo, en el sillón de un odontólogo, hay quienes tienen terror y ya de antemano están sintiendo dolor, quienes pasan del dolor, no tienen ningún tipo de problema. Entonces el odontólogo, como el médico, como cualquiera, tiene que ser un poco psicólogo para tratar a esa persona. Entonces me imagino que en el caso vuestro tiene que haber terapias individuales según el tipo de persona que se enfrenta. Dice, yo vengo a que me haga una regresión, una hipnosis regresiva. Pero entonces ustedes, ¿qué diagnostican? ¿Qué buscan? ¿Le hacen a todos lo mismo o hay, reitero, terapias individuales? Antes te voy a matizar un poco lo que has dicho sobre la odontología, porque la hipnosis se está usando en la odontología para la extracción dental, es decir, no hace falta la anestesia química. Por ejemplo, está el cirujano Ángel Escudero, que lleva 40 años haciendo cirugía, abriendo en canal a la gente, así como suena, con hipnosis.
Es decir, es una herramienta que sirve para inclusive eso, y la persona le puede estar tocando en este brazo, que es el que está hipnotizado, y tenerlo totalmente dormido, tocarle en el otro y dolerle como el que más. Entonces, a lo que te referías, ¿cada persona requiere su tratamiento? Sí. También debemos de matizar que cada terapeuta tiene su manera de hacer su terapia. Entonces yo tengo la mía personal. La mía personal es no llevar a nada a nadie. Es decir, yo hago una relajación y considero que la vida, el universo, o como lo queramos llamar, nos va a poner en la situación en la que más él necesita. Entonces, en cuanto él entra en esa relajación, la persona viaja a ese evento que él necesita y va viajando a todos los eventos sin que tú le tengas que decir a dónde tiene que ir, ni para qué, ni para acá. Luego puedes usar tus técnicas, por supuesto, una programación neurolingüística, la bioneuroemoción, en fin, técnicas hay muchas. Pero al final tecnificamos todo mucho, lo hacemos todo muy técnico, todo muy mental, y cuando nos dejamos más fluir en la terapia con la persona y con esas energías que podemos sentir en esa sesión, todo va mucho mejor, la persona profundiza mucho más porque no ponemos barreras nosotros mismos. Es decir, una de las fases del terapeuta es que siempre pone esas barreras de yo soy el que sabe y sé lo que te tengo que hacer en cada momento. Cuando dejas que la persona fluya y que la guíen y que a ella la dejen guiar por ese espacio interior del mismo, o el mismo se deje guiar, es cuando más profundiza y cuando más llega al origen de todo lo que él necesita sanar. Entonces, mi manera de trabajar es esa, dejar que la persona fluya. Antes de seguir adelante, hay muchísima gente, no solo aquí en España, sino en el exterior, nos consta que Dharma, en Sejín, donde está Maravilla Sánchez de Gea, cura a muchísima gente de muchísimas cosas. ¿Qué te parece entonces Mavi, como la llamamos, ella haciendo este tipo de trabajo? Hombre, Mavi para mí es una hermana, aparte de todo lo demás, y es una persona muy, muy afín a mí, y hemos trabajado juntos y seguimos trabajando juntos, y es una profesional, como lo capo de un pino. Yo paso terapia ahí en su centro y ella está preparada para hacer eso y las tantísimas cosas que tiene que hacer y que hace, ya sea desde el punto de vista más físico, que es la naturopatía, o desde el punto de vista más esotérico, pues como pueden ser las constelaciones familiares. Es decir, el campo es tan abierto y se pueden tratar tantas cosas, y ella está preparadísima, por supuesto. Ahora, mucha gente que nos está viendo y escuchando se estará haciendo dos preguntas. Una de ellas es, ¿será muy oneroso? ¿Me costará mucho? ¿Cuántas sesiones y cuánto duran cada una de ellas? Pero por sobre todas las cosas, lo que esa persona se estará preguntando es, ¿qué tipo de problema resuelvo? Porque evidentemente cada uno tiene un problema diferente. Entonces, ¿qué tipo de problemas se resuelven con esto de la hipnosis regresiva? La respuesta es muy sencilla, el que la persona necesite sanar. Es decir, tenemos casos desde miedos, desde fobias, desde adicciones, desde lo que podría ser más básico, pues como puede ser, por ejemplo, vamos a poner ejemplos que yo creo que es lo más clarificante. Una persona tiene una fobia, por ejemplo, a las lagartijas. ¿Qué sucedió allí? Cuando ella viaja a ese origen, viaja a ese pasado, por ejemplo a su niñez, vamos a poner un ejemplo, son casos reales los que voy a poner, no voy a decir nombres porque hay que guardar la privacidad de la persona. Ella estaba jugando, era una chica, estaba jugando con esa lagartija, entonces, conforme estaba ella jugando, oyó desde el exterior que su abuelo acababa de morir. Eso es una asociación, es decir, se asocia esa lagartija, a la que ella le tenía tanto amor porque estaba jugando con ella, con la muerte de su abuelo. Esa asociación se genera y cada vez que ella ve una lagartija le da fobia porque en el fondo le está recordando un evento negativo en su vida, que es la muerte de su abuelo. Con esto lo podemos extrapolar a cualquier cosa. Es decir, hay personas que, aunque luego lo vayamos a tomar, pero viajan a encarnaciones pasadas y sufren eventos en los que pues los han podido matar o han podido sufrir lo que sea. La variedad es enorme, cada persona es un mundo. Viajando a ese origen y sobre todo elaborando un perdón o un desapego, que son las dos principales causas que nos generan dolor a esta humanidad, que es no saber desapegarnos de la materia y no saber que esa persona que se nos ha ido, no se nos ha ido, se nos ha ido físicamente, pero sigue estando ahí y además está lo que realmente es de él. Y luego, pues
la tendencia de no entender muy bien cómo la vida nos va llevando por ese camino en el que vamos recorriendo con tristeza, con melancolía, pero al final esa luz siempre está ahí, siempre la encontramos. Entonces, como todo lo pasamos desde la mente racional, al final no encontramos las soluciones. Las soluciones pues, están más allá. Tenemos que comprender que el 92% de la realidad, o más, no lo percibimos con los sentidos físicos. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Eso no lo demuestra la ciencia ya. Esto no es esoterismo, no es subirse al monte con unas velas y hacer ahí un chamanismo, no es eso, que también es respetable, yo también lo respeto, pero esto es mucho más, es física cuántica, y aquí lo habéis tratado con maravilla. Antes de empezar la entrevista, te decía que nuestro programa no es sectario, nuestro programa desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista político, cero, nada. Aquí pueden venir gente de todos los colores sin ningún tipo de problema, que bienvenido. Y como vos me hablabas, me decías que ibas a decir lo que era el PSC, yo dije, este me va a hablar del Partido Socialista Catalán. Pero resulta que no era el Partido Socialista Catalán. Era, según leo aquí, la parálisis del sueño consciente. Explica a la gente entonces qué es esto de la parálisis del sueño consciente. Bueno, lo tengo que explicar un poquito yendo a mi pasado y cómo empezó mi historia con este tema. Cuando ya estaba entrando en este tema de la salud, de la naturopatía y de todo este tema físico, pero desde el punto de vista holístico, un día con un buen amigo nos fuimos al monte en una noche así muy especial, y un amigo me habló sobre los viajes astrales, sobre los desdoblamientos astrales. Claro, yo no tenía ni idea de lo que era eso, pero a mí me llamó la atención e investigué mucho sobre ello. Investigué con las experiencias cercanas a la muerte, de tantísimas personas que hay y que reviven como al morir y luego volver, han ido hacia la luz, esos familiares le han dicho lo que tenían que hacer o cómo tenían que volver, en fin, esas experiencias cualquiera las puede buscar. Entonces me llené de teoría en ese sentido, práctica tenía muy poca, o nada, que yo fuese consciente de ello, pero teoría tenía mucha. Entonces conocí a un hermano mío, que ahora lo es y es parte de mi vida, muy importante, en el que le sucedían este tipo de experiencias, es decir, él en medio de la noche despertaba y no podía moverse, quedaba bloqueado, no podía gritar, no podía respirar y le costaba mucho despertar. Sus experiencias eran negativas, muy negativas, eran experiencias pues muy traumáticas. ¿Qué sucedió con él? Pues sencillamente al contarle cuál era mi experiencia y al decirle a esa persona que esas experiencias tan negativas que él tenía y ese sufrimiento que tenía cada vez que se iba a la cama no era negativo, sino que era un don innato del ser humano que puede ser aprovechado infinitamente, pues sus experiencias cambiaron radicalmente. La parálisis del sueño consciente, para centrarnos en ello, es que uno queda bloqueado en medio de la noche porque no termina de entrar en la fase REM, que es la fase del sueño. Entonces, eso la ciencia dice que es el solapamiento de la fase REM. Entonces la persona despierta, pero no despierta con los ojos físicos, es decir, la persona cuando abre los ojos, no son los ojos del cuerpo físico, son los ojos del alma. Son los ojos de ese cuerpo astral que se desprende de nuestro cuerpo físico como a cada vez que nos acostamos. Las venas, o bueno, las venas no, el aprendizaje que estamos viviendo es que lo tenemos que hacer de manera consciente, es decir, nosotros todos salimos del cuerpo cada vez que nos acostamos, cada vez que hacemos una relajación. La cuestión es que seamos conscientes o no. Eso es cuestión de nuestro despertar, de nuestra vibración, y eso es entrar en otro tema. Entonces, esa parálisis del sueño consciente se puede remediar de muchas maneras. Puedes evadirla, tener miedo y seguir quedándote bloqueado hasta que ya por fuerza despiertes, porque vas a despertar evidentemente como de cualquier pesadilla o cualquier sueño, o indagar, relajarte y decir que eso es un espacio del ser humano en el que puede investigar y que puede crecer en él. Entonces cuando uno se relaja, no siente miedo, suceden esas experiencias y esas experiencias realmente son maravillosas cuando uno sabe cómo usarlas y para qué usarlas. Evidentemente el viaje astral y el desdoblamiento astral es un tema muy manipulado, sobre todo por aquellos que bueno pues intentan confundirnos, pero hay que decir que para hacer ese trabajo, para salir en el cuerpo astral conscientemente, hay que tener un trabajo, hay que subir una vibración,
hay que hacer unos ejercicios de relajación y en fin, unos trabajos que yo he ido haciendo. Entonces tenemos que entender que nosotros vamos por bandas de frecuencia, es decir, tú vibras en una frecuencia, yo vibro en otra, ahora mismo vibramos en la misma, porque si no estaríamos juntos. Pero esa frecuencia, si nosotros tenemos una frecuencia baja, cuando salgamos a ese astral o a ese plano, o esa cuarta dimensión, o los nombres que le queramos poner, ¿qué pasa? Que vamos a salir en esa banda de frecuencia, es decir, la frecuencia va subiendo, entonces esas experiencias pueden ser más negativas, entonces ya entramos en el tema de las entes, de los espíritus negativos y todo eso. Al final todo eso son proyecciones de uno mismo, es decir, son miedos que nosotros tenemos y que atraemos. Es lo que le digo a mucha gente, si alguna vez sucediese que a ti se te postrase un demonio demoníaco, un ser súper negativo de estos que tanto se habla, lo que tienes que hacer es abrazarlo y amarlo porque forma parte de ti. En el momento en el que tú haces eso, se transforma en un ángel y en un ser de la luz. Entonces es un tema muy controvertido, muy manipulado y que hay que saber tratarlo. Pero es un tema que mucha gente sufre en el silencio y que debería de ser tratado con mucha más profesionalidad que con la que se trata. Y que la ciencia simplemente la deja ahí y dice que hay que tomar antidepresivos y punto pelota. Y eso no es una solución. Muy bien. Vamos a venirnos un poco más acá en el tiempo, unos meses atrás, el siglo II antes de Cristo. Allí vivieron los esenios. Exacto. Estos que eran muy ascéticos, Sí. Era un movimiento judío, ¿no es cierto? Sí, bueno, según... Que se asentó por lo general en Jerusalén. Entonces, yo quisiera que le explicaras a la gente qué es o qué memorias nos dejó esta gente acerca de esto. Hombre, yo concretamente hay pues muchas personas, por ejemplo, pues en España está Xavier Pedro que habla de los esenios increíblemente, habla de toda su historia. Y quizás yo vengo más a traer qué memorias me han transmitido a mí. Es decir, qué he revivido yo de aquella encarnación o de aquel proceso en el que, al parecer, la vida me ha ido llevando, formé yo parte. Esto empieza cuando uno de mis maestros de las regresiones, Aurelio Mejía Mesa y Luis Fernando Baena. Luis Fernando Baena me recomendó que hiciese una meditación cuando estaba en todo mi despertar, que es la meditación de la vela. La meditación de la vela es simplemente pues, observar y focalizar una llama de una vela y centrarse, como hablábamos, centrarse en un punto y entrar en esa relajación. Yo ahí sentí una tremenda energía y un tremendo, vamos a decirle poder, que tampoco es una palabra muy correcta, en mis manos. ¿Qué sucedió cuando yo seguí haciendo este proceso y este trabajo interno que yo seguía haciendo? Que sentía que esa energía no solo me la podía transmitir a mí mismo, sino que podía transmitírsela a los demás. Yo no tenía ni idea de eso lo que era, pero sí que lo sentía profundamente, era un sentir muy profundo. Entonces cuando yo usaba las manos con las personas, pues tenía un dolor o lo que fuese, y eso se sanaba, y era increíble realmente las experiencias que teníamos de sanación. Pero no por atribuirme a mí, porque yo soy el sanador, no, eso es un canal del universo, es decir, mi mérito cuál puede ser, abrirme a eso, porque yo no creo nada, eso es importante matizarlo. Entonces me di cuenta y pensé que no solo lo podría usar para la sanación, sino que a lo mejor quizás también para que esas personas entrasen en esos estados alterados de la conciencia, en esos estados hipnóticos, en esos estados de trance, como le queramos llamar. ¿Qué sucedía? Pues que efectivamente con un éxito que, aunque esté así, no mal, pero aunque lo diga, fue muy bueno. O sea, yo le ponía las manos a las personas y automáticamente entraban en estados muy profundos de conciencia y llegaban a todos esos orígenes y a todas esas situaciones de las que hemos hablado antes. Para terminar con esta primera parte, vamos a seguir después de unos sanos consejos. Por lo general, ¿cuáles son los trabajos que se realizan en los cursos? Los trabajos que yo hago prácticamente, valga la redundancia, son de práctica, es decir, de meditación, de relajaciones y de introspección y autoconocimiento, porque el autoconocimiento y la introspección es sanación, es autosanación. Es decir, yo, igual que hago con mis terapias individuales, con el grupo, proyecto con mis manos y con las relajaciones guiadas esa energía o esa frecuencia, o como lo queramos llamar, y esas personas entran en ese estado. Entonces, al hacerlo en grupal, luego lo tratamos de manera individual por si hay alguien que se queda con algún concepto. También tratamos teoría, pero muy poca, porque prefiero mandarle ese trabajo a casa
y que ellos lo hagan y que practiquen. Que sea un curso eminentemente práctico, de interiorización y de conocer nosotros mismos y de sanar todo lo que tengamos que sanar o podamos y esté en nuestras manos. Muy bien, vamos a hacer, reitero, un pequeño paréntesis para después seguir hablando de esto que es tan, pero tan interesante.